Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Traslación Moviendo Ciencia, el espacio donde exploramos cómo la ciencia cruza la frontera del laboratorio y transforma nuestra sociedad. Hoy tenemos un episodio especial para conmemorar el Día del ADN, celebrado cada 25 de abril en honor al descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN, en 1953. Para hablar sobre la importancia del ADN y sus aplicaciones médicas y el impacto de la genética en nuestra vida diaria, nos acompaña el doctor Antonio Quintero Ramos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara e investigador del Hospital Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. El doctor Quintero es químico farmacéutico biólogo por la Universidad de Colima y doctor en genética humana por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en genética humana, criminalística, salud pública y medicina genómica, con más de 30 publicaciones en el tema, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Bienvenido, doctor Antonio. Muchas gracias. Bueno, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Qué es el ADN? ¿Y por qué se celebra el Día del ADN el 25 de abril? ¿Qué representa esta fecha para la ciencia? Bueno, pues primero, que nada, muchas gracias por la invitación. Y el ADN es la molécula de la vida. Es una molécula que tiene todo el código que requieren las células para realizar sus funciones. Dentro de estas funciones es llevar a cabo la replicación de esa misma molécula, la transcripción y la traducción. Está conformada por 4 bases o 4 moléculas, que es la adenina, guanina, citosina y timina, y que juntas conforman lo que es la estructura de la doble hélice, ¿sí? Y que, bueno, esta estructura es la que fue descubierta en 1953, uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta fecha del 25 de abril? Por dos momentos significativos en el área de la biología molecular. El primero, bueno, fue que en 1953 fue publicada un artículo en la revista Nature por Watson y Crick, donde ellos presentan esta estructura, esta molécula de la doble hélice, y prácticamente pues este descubrimiento revolucionó toda la biología molecular. Ese es el primer momento. El segundo es porque en 2003 culminó el proyecto Genoma Humano, que la finalidad de ese proyecto fue secuenciar todo el genoma, el orden de las bases, uh-huh, del genoma humano, presentando toda la composición de bases que tenía o que tiene un genoma humano, y entonces esto dio la pauta a otras áreas. ¿Y por qué particularmente el 25 de abril? Porque, bueno, es conmemorativo esta fecha. Si bien el proyecto Genoma Humano oficialmente culminó un 14 de abril, por consenso se decidió que se festejara un 25 de abril para abarcar estos dos eventos, okay, y que fuera conmemorativo para esos dos. Aparte, porque en el 2003 pues fue 50 años después de que se haya descubierto la estructura de la doble hélice. Okay. Entonces, sabemos que entender el ADN pues es un evento que marcó un hito histórico en la biología moderna. ¿Qué transformaciones ha generado este conocimiento en áreas como pues, la medicina o la biotecnología? Bueno, primero en la medicina, el descubrimiento de esta estructura, de esta secuencia de bases, ha permitido que se generen una medicina personalizada. El conocer la composición de bases que tiene una persona, eso permite que se puedan diseñar medicamentos o terapias dirigidas hacia la constitución genética de esa persona. Por decir, en el caso de cáncer de mama, hay terapias que van dirigidas particularmente hacia una molécula
Sí, entonces cuando ya se diagnostica, supongamos, el cáncer de mama y se sabe qué tipo de cáncer es, entonces ya de acuerdo a esta secuenciación que se conoció, se diseñaron ciertos medicamentos que se dirigen hacia esa molécula donde la finalidad es bloquear esa molécula o estimular esa molécula. En este caso de cáncer de mama la finalidad es ir y llegar y bloquear una molécula. Igual en el caso de pacientes con asma, que es el área como que cáncer de mama y asma que yo manejo, hay dentro de esta parte de la medicina personalizada, medicamentos que van y se dirigen sobre ciertas interleucinas, interleucina 4, interleucina 5, y bloquean, y entonces esto hace que el paciente tenga una mejoría diferente a si no se utilizaran estos tratamientos. Y bueno, por otro lado, en el área de la biotecnología, pues ha permitido el uso, el descubrimiento de vacunas, por decir ahorita recientemente del COVID, vacunas de RNA, que si esta parte de la secuenciación del genoma humano no se hubiera descubierto, esto no fuera posible, ¿no? O sea, el diseño de esta vacuna, el diseño de medicamentos, por decir, por medio de biotecnología o tecnología de ADN recombinante, el diseño de interleucina, perdón, de algunas interleucinas, o por decir también el diseño de algunos factores de crecimiento que van y se dirigen hacia cierto lugar y que reemplazan alguna función. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, que mencionaste las interleucinas, para la gente que nos escucha que no sabe qué son, ¿nos podrías dar una explicación muy rápida sobre qué es una interleucina, por favor? Una interleucina es una molécula como parte del sistema inmunológico, hace una función regulando algunas moléculas uh-huh. dentro. Entonces algunas interleucinas también se les llama, a estas interleucinas también se les llama citocinas. Okay. Entonces estas moléculas lo que hacen es regular parte del sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo. Regulan favoreciendo ciertas situaciones o en ocasiones no tanto favoreciendo, sino estimulando un estado inflamatorio o proinflamatorio del organismo. Entonces, si hay un estado inflamatorio del organismo, esto puede tener un mal pronóstico en algunas enfermedades. Ok, muy bien, gracias. Entonces, Antonio, tú has trabajado sobre estudios de variantes genéticas, ¿no? En población mexicana y su relación con enfermedades como ya me mencionaste, que es el cáncer de mama. ¿Qué nos puedes contar sobre estas investigaciones que has hecho? Bueno, yo básicamente he trabajado sobre determinación de variantes genéticas, por decir, en cáncer de mama, los genes que más se han asociado, se han relacionado con esta enfermedad son los genes BRCA1 y BRCA2, o también les llaman BRCA1, BRCA2. Okay. Entonces, estos genes están directamente relacionados, o mutaciones en ellos están directamente relacionados con cáncer de mama. Entonces nosotros hemos determinado algunas variantes, o que también se conocen más comúnmente como mutaciones o polimorfismos en estos genes, donde la presencia de estas mutaciones confiere cierto riesgo para que el paciente desarrolle la enfermedad, en este caso cáncer de mama. Hemos visto que, por decir, cuando se detecta alguna mutación en estos pacientes, sobre todo mujeres jóvenes, se ha visto que el cáncer, la presentación de la enfermedad, se presenta con una mayor agresividad que si se presentara en una mujer mayor, de más edad. Entonces, la presencia de estas mutaciones en mujeres jóvenes no es de buen pronóstico, es de mal pronóstico. Recientemente publicamos un artículo donde mostramos o donde presentamos un gen que es de un factor de crecimiento endotelio vascular, que lo que hace este gen o mutaciones en este gen provocan
que en el organismo cercano al tumor se genere la angiogénesis, que la angiogénesis es el mecanismo por el cual el tumor se empieza a irrigar o tener una revascularización diferente a la que ya la tiene. Y entonces esta revascularización el tumor la propicia con la finalidad de recibir los nutrientes para él seguir creciendo, seguir aumentando de tamaño y tener todo lo necesario para proliferar. Y de esta manera pues roba esos nutrientes, roba la energía a otras células. Y bueno, como los tumores o en este caso las células tumorales son células que están en constante división celular, pues como característica, pues por eso los pacientes de repente sienten mucho agotamiento, porque mucha parte de la energía de la persona se concentra en estos lugares para que el tumor siga proliferando, siga creciendo, ¿no? Por otro lado también, por decir, hemos determinado algunas mutaciones en pacientes con enfermedades alérgicas, en pacientes con una inmunodeficiencia, que es una inmunodeficiencia primaria, se llama neutropenia congénita severa. En estos pacientes, ellos al presentar una mutación, lo que hace es que una célula del sistema inmunológico que está presente en la sangre, esa célula no madure, y entonces al no madurar, los pacientes tienen una disminución de ese tipo celular y por consiguiente seguido padecen de infecciones, y eso es por una mutación o varias mutaciones que pueden ocurrir en este gen. Entonces lo que nosotros hemos hecho es determinar estas mutaciones como parte del diagnóstico a estos pacientes y como apoyo al servicio de inmunología y alergia del Hospital Civil, del nuevo Hospital Civil y del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Okay, entonces, como ya nos comentaste, pues muchas de estas enfermedades con las que tú trabajas tienen pues componentes genéticos, pero también hay que considerar factores ambientales, ¿no? ¿Qué tanto tienen que ver los factores ambientales en estas enfermedades? Tienen mucho que ver porque dentro de las enfermedades una parte es la composición genética, lo que tiene la persona, y esta composición genética son elementos no modificables que bueno, con lo que nacemos es lo que tenemos y nuestro genoma ya no lo podemos cambiar. Y otra parte es la cuestión ambiental, y esa cuestión ambiental es todo lo que hacemos y lo que no hacemos, todo nuestro estilo de vida, si lo que comemos, si hacemos ejercicio, las dietas que llevamos, el manejo del estrés, cómo enfrentamos ciertas situaciones, y si bien este genoma que yo decía ya lo traemos, no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer con nuestros estilos de vida es modificar qué genes se puedan estar expresando y qué genes no se puedan estar expresando, ¿sí? Con nuestros actos nosotros podemos de manera inconsciente estar regulando qué genes sí se expresan y qué genes no. Entonces, genes que tienen que ver con la producción de ciertas proteínas oncogénicas, genes que tienen que ver con un mayor pronóstico, por decir, en un paciente que es alérgico, en un paciente que tiene un asma y que seguido tiene crisis asmáticas. Entonces, la exposición a cierto ambiente o cierto medio ambiente hace que ciertos genes se prendan o se apaguen, o dicho de otra manera, ciertos genes se expresen o no se expresen. Okay. Entonces, viendo todo esto como investigación, ¿cómo crees que estos elementos pues puedan ayudar como en la investigación de salud pública? ¿O de qué manera esos conocimientos nos pueden ayudar como sociedad a nosotros? Bueno, la investigación en salud pública combina investigación medioambiental e investigación genética. Entonces, esta relación de estas dos áreas, ambiente y genética, lo puede la salud pública puede avalarse de ellos, y por decir, hablando de salud pública, el hecho de que
nosotros conozcamos nuestra constitución genética, conozcamos que yo tengo cierta variante o yo soy portador de alguna variante genética, hablando de variante genética como ya decíamos, una mutación. Entonces el hecho de que nos conozcamos que somos portadores o que nos conozcamos que nosotros tenemos cierta constitución genética, esto puede servir para las políticas públicas o políticas de salud pública, en el sentido de que decir, si nosotros ya sabemos que mi población es propensa a tener obesidad, propensa a tener esa situación, porque dentro de su constitución genética presenta ciertas variantes, bueno, entonces sería implementar ciertas situaciones que mejoren estos estilos de vida, que mejoren a lo mejor desde el trabajo, decir, bueno, vamos a implementar ciertas reglas, ciertas situaciones donde se requiera o se solicite que las personas tengan una buena alimentación o se estimulen estos buenos hábitos de vida, ¿no? Entonces, pero eso previo de que conocemos o nos conocemos qué variantes o qué constitución genética podamos tener. Y, por ejemplo, ya hablando un poquito más de México en general, ¿crees que existen las suficientes políticas públicas para incorporar los conocimientos que tú aportas y tener alguna, no sé, una política de salud que nos ayude a nosotros? ¿O qué retos crees que enfrentamos en esa parte? Yo creo que enfrentamos muchos retos al respecto, porque si bien el proyecto Genoma Humano tiene ya 22 años que fue dado a conocer, todavía hay mucha escasez en el conocimiento total de la implicación de tanta información. Si bien han salido o se ha revolucionado el conocimiento en estas áreas y han surgido nuevas áreas como parte de este genoma, o se le ha conocido como el área de las ómicas, que es como el análisis masivo de por decir la proteómica, el análisis masivo de proteínas, metabolómica, el análisis masivo de metabolitos. Aunque esto ha ido en crecimiento, considero que todavía falta cierta regulación para que parte de este conocimiento sea implementado y sea de utilidad. Aparte, esto es algo que no es de acceso para toda la población, porque no todas las personas podemos tener acceso a estas pruebas genéticas por los altos costos que ahorita en la actualidad tenemos. Okay. Entonces, ¿cómo crees tú, Antonio, que podamos proveer una cultura científica sobre la genética en la sociedad, sabiendo esto de los altos costos o, por ejemplo, toda la información ahorita en TikTok, en Instagram y todo, que te encuentras a todo el mundo hablando de todo? Entonces, ¿cómo crees que podamos hacer este acercamiento con la gente que quizás ve los temas de genética como muy alejados o como muy complicados? Considero que tendría que sí haber una regulación y tendría que socializarse o sensibilizarse a la población más en el área de la genética, porque de repente escuchamos de genética y lo escuchamos como algo muy lejano, ¿sí? Entonces considero que, por decir, a lo mejor desde las áreas de primaria, secundaria, a lo mejor en el área de ciencias naturales, implementar por ahí ciertos tópicos, ciertos temas que hablen al menos de generalidades de la genética, para que desde etapas muy tempranas los jóvenes se empiecen a concientizar de lo que es la genética, lo que es el genoma, lo que conlleva esta constitución genética que tenemos. Y lo que decía, si bien no podemos cambiar nuestra constitución genética, porque es lo que ya tenemos y no lo podemos modificar, si bien también el genoma puede sufrir ciertas mutaciones por factores externos, pero en su esencia no va a cambiar. Pero sería interesante que, por decir, desde etapas muy jóvenes se nos dijera que sí podemos cambiar
la forma en cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a ciertas situaciones ambientales, a la contaminación, a ciertos factores, al humo, a un cierto estilo de vida, ¿no? Entonces, si yo desde joven sé que a lo mejor yo ya tengo una predisposición a tener obesidad, a tener ciertas patologías, pero el hecho de que yo tenga la predisposición no quiere decir que voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, si yo puedo ayudar con mi estilo de vida a evitar que estas enfermedades aparezcan, a lo mejor yo tengo antecedentes de familiares con diabetes, entonces, y tengo todo para eso, entonces mi genoma no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi ambiente, y mi ambiente, bueno, pues entonces me pongo a hacer ejercicio para evitar estar obeso, me pongo a comer sanamente para ir reduciendo esos factores de riesgo, porque yo ya tengo un factor de riesgo que es el genético, pero si a eso le sumo que tengo obesidad, que no hago ejercicio, que tengo esto y esto, entonces voy sumando más factores de riesgo, y ahí es ir eliminando esos factores de riesgo, los que sí podamos quitar, ¿sí? Entonces, y por otro lado, bueno, decía ir concientizando a la población. Se puede ir también, bueno, mediante pláticas como este tipo de pláticas que se den a conocer a toda la población, mediante algunos otros medios de comunicación, ir tocando ciertos temas de genética, temas generales que vayan siendo de utilidad, y a lo mejor de una manera lúdica, interesante, que sea atractiva también, por decir, o valernos de ciertas instituciones gubernamentales como Planetario, Trompo Mágico, donde ahí mismo se pudieran implementar ciertos experimentos, ciertas situaciones de la genética, donde los niños que principalmente van a esos lugares y están en contacto con la ciencia, con ciertas situaciones, que desde ahí vayan viendo y digan, esto sucede por la genética, eso sucede por mi genotipo que yo tengo, ¿no? Entonces sería como un buen inicio, donde se pudiera empezar a llegar a toda la población, y que tuvieran este primer contacto con la genética. Sí, creo que es importante, como lo mencionas, desde chiquitos que se vayan involucrando ellos y que conozcan, porque justamente eso les va a ayudar a generar hábitos saludables, que si bien tienes tú una predisposición genética a algo malo, pues los niños ya están conscientes y pues obviamente ya pueden hacer cambios en sus hábitos, ¿no? Eso es muy importante. Así es muy importante, como lo mencionas. Y volviendo a la parte de toda la información genética, hay personas, hay preocupaciones un poco en esta parte de qué se hace con toda la información. O sea, ya una vez que me hice los estudios y todo, ¿qué hacen las instituciones, qué hacen los organismos con información genética que yo ya, pues, ya está como al aire, ¿no? Para todos. ¿Qué se hace con esa información? Sí, es cierto. O sea, esta preocupación es inminente, esta preocupación es real. Por decir, podemos ir a un laboratorio que me hagan mi secuenciación para todo el genoma o para alguna parte del genoma, y luego qué pasa con esa información, ¿no? O sea, puedo yo pensar, bueno, la van a vender, van a hacer mal uso de ella, y esa preocupación es inminente. Si bien en México hay una ley federal de protección de datos personales en función, o datos, ley federal de protección de datos, datos personales, esta ley, si bien no regula toda la parte, habla de el conocimiento de ciertas cuestiones genéticas, y que dice que ese conocimiento de ciertas cuestiones genéticas debe ser manejado con cuidado, con cautela. No habla en sí de qué se tiene que hacer ante el conocimiento de todo un genoma. Entonces, considero que es necesario la implementación de ciertas políticas públicas que regulen a estas empresas que determinan esta secuenciación, para que en cierto modo no se les haga fácil
dejar esa información tan suelta o tan delicada, libre, ¿no? Y delicada, y que en cierto modo pudiera de repente ser mal usada por alguna empresa aseguradora y decir, bueno, yo a lo mejor no te puedo asegurar porque tienes cierto riesgo de esto, tienes predisposición a esto. Si bien el conocer el genoma de una persona, no con conocerlo te va a decir o el genoma no nos va a decir nada si no sabes interpretarlo mediante ciertos software, ciertos programas estadísticos, ¿sí? Entonces, podemos ver el genoma y es un conjunto de letras y no nos va a decir nada. Pero una vez que se implementa o que se ejecuta con cierto software, nos puede decir ciertos riesgos que podamos tener y que esa información, si es cierto, pueda ser mal utilizada por alguna aseguradora y decir, bueno, pues yo no te puedo asegurar porque puedes tener esto, ¿no? De hecho, por ahí en 2002, 2003 salió una película, es de nombre Gattaca, por las bases del genoma humano, GATA-CA, y que hablaba algo de esto, ¿no? Esa película era un tanto futurista y decía, bueno, hablaba de que, bueno, cuando una persona va y pide trabajo, pues lo que ahorita hacemos es llevo mi currículum y en base a mi currículum me evalúan y dicen, bueno, si eres candidato o no. Uh-huh. Esa película lo manejaba de que, bueno, voy a pedir trabajo y pongo una gotita de sangre y ese es mi currículum, ¿no? Entonces la empresa sacaba todo su genoma y decía, bueno, aquí me dice que eres muy inteligente, que tienes estas habilidades, tienes esto, pero también me dice que vas a desarrollar tal enfermedad. Obviamente te digo, el genoma no dice nada así como tal de que, las letras me están diciendo esto, no, o sea, hay que interpretarlo y a lo mejor no lo dice así con esa certeza, pero sí puede decirnos ciertas situaciones que puedan ocurrir, pero nuevamente el hecho de que yo tenga un riesgo para algo no quiere decir que yo vaya a desarrollar el problema. Claro. Puedo modificar eso con mi estilo de vida, pero sí puede nuevamente ser mal usada esa información. Sí. Entonces, Antonio, antes de despedirnos, bueno, si pudieras dar un consejo a adultos jóvenes, yo me tomo parte de esos jóvenes que les interesa la genética o toda esta investigación biomédica, ¿cuál sería tu consejo hacia nosotros? Bueno, yo creo que, o sea, antes que nada, antes que meterse a la genética, yo los invitaría a que se acerquen a la investigación, o sea, que se pregunten muchas dudas y traten de resolverlas. La investigación es estar resolviendo dudas y a lo mejor esas dudas no las puedes resolver leyendo y hay que implementar un experimento para resolver esa duda. Entonces, primero que tengas cuestionamientos y que esos cuestionamientos trates de resolverlos leyendo, hay que leer mucho y los invitaría a que se acerquen con alguno de sus profesores que ustedes conozcan que se dedica al área de investigación. Si la genética es lo que les apasiona, bueno, entonces que se acerquen con profesores de esta área. Yo estoy en CUCS y en Centro Médico, en el Hospital de Especialidades, y bueno, pues mi área de investigación es la inmunogenética de algunas enfermedades, entre ellas cáncer de mama, enfermedades que tienen un componente alérgico, inmunodeficiencias primarias, y entonces yo los invitaría a acercarse con algún profesor que ustedes vieran que se dedica al área que a ustedes les interesa. Si es genética, entonces buscaran este primer contacto con estos profesores y te digo, o sea, leer. Esto es estar leyendo mucho y preguntarse dudas y tratar de resolverlas y si no, pues buscar quién nos puede ayudar a resolverlas. Okay. Entonces, muchísimas gracias, Antonio, por compartir tu experiencia y darnos a comprender un poquito más del ADN, cómo funciona más allá de ser una molécula. Pues es una herramienta poderosa que moldea el futuro de la medicina, ¿no? Su trabajo es un claro ejemplo de translación genética, justo el nombre de nuestra revista, que cómo el conocimiento científico puede llevarse a la práctica a transformar vidas.
A quienes nos escuchan, ¿sabían que cada célula de su cuerpo contiene alrededor de 2 metros de ADN? ¿Y cómo creen que la genética influye en su día a día más allá de lo que vemos en la medicina? ¿Cuál es su opinión en estos servicios de secuenciación del genoma y sus riesgos? Compártanos sus ideas y sus comentarios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto fue Traslación Moviendo Ciencia, un podcast de Radio UDG. Agradezco a la invitación aquí, agradezco a la producción, a la Universidad de Guadalajara y por la invitación. Muchas gracias, doctor Antonio. Gracias. Y bueno, finalmente si alguien desea contactarme, les dejo mi correo, es antonio.curramos@academicos.udg.mx. Yo estoy en Cooks, les decía, y estoy en el hospital haciendo investigación y docencia en los dos lados, entonces ahí estoy a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Y a los radioescuchas nos vemos en otra edición de Traslación Moviendo Ciencia. Gracias. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.